Entrando en materia, Efesios. La semana pasada hicimos una pequeña introducción y estuvimos compartiendo acerca de la identidad de los seres humanos. Algunos somos identificados por nuestro trabajo, nuestras profesiones. Otros somos identificados por nuestro origen, o el salvadoreño, el peruano, nos identifican, o por nuestra apariencia física, el alto, el bajito, el calvo, el gordo. ¿No están hablando de mí? Y hay muchas razones por las que, o muchas maneras por las que somos identificados. Y lo que Pablo viene a mostrarnos en la epístola a los Efesios es nuestra identificación en Cristo. Inclusive yo dejé hablamos acerca de esto, nuestra nueva identidad como seres humanos. Aquellos de nosotros que hemos escuchado el Evangelio, que hemos escuchado la palabra de Dios y el Evangelio y hemos respondido al Evangelio, hemos recibido el Espíritu de Dios que nos ha dado vida, nos ha vivificado junto con Cristo, y que ahora, mientras que estamos temporalmente en la tierra, ya somos creyentes y ya somos parte del reino de los cielos. Y estamos esperando solamente el día en que el Señor nos llame. Este cuerpo se va a quedar y el alma, que es lo que somos nosotros, el alma va a ser llevada a la presencia de Dios por el Espíritu, porque el Espíritu siempre regresa a Dios. Entonces vamos a vivir en un cuerpo glorificado, en un cuerpo imperecedero, un cuerpo perfecto para toda la eternidad. ¿Okay? Y esto es un regalo que Dios nos da. De eso vamos a hablar un poco más adelante. No podemos ganarlo, no podemos trabajar por él, no lo merecemos. Simplemente Dios, por gracia y misericordia, nos extiende el regalo de la salvación, y todo aquel que crea recibe, y recibe con él vida eterna. Y entonces, en ese momento en que recibimos la nueva vida, nuestra identificación cambia. Pasamos de ser el gordo, alto, bajito, latinoamericano o maestro, doctor, lo que sea, a ser benditos, escogidos, santos y sin mancha, predestinados, adoptados, hijos, aceptados, redimidos, perdonados, sabios e inteligentes, conocedores de sus de sus misterios, herederos, alabanza de su gloria y sellados. Todo eso en el capítulo 1. Solamente en el capítulo 1. En el capítulo 2 nos dice que nos da vida, nos resucita, nos hace sentar en el cielo, nos salva. Somos hechura suya, estamos cerca, tenemos paz, somos reconciliados, somos amigos, tenemos entrada al Padre, somos conciudadanos de los santos, somos miembros de la familia de Dios y somos templo para morada de Dios. ¿Les parece poquito? Y todo eso gratis, ¿ok? Sin un solo centavo pagar, el Señor ha hecho eso con nosotros. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Amén, gloria al Señor. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Más bien, eso fue lo que el Padre hizo a través de Cristo por nosotros. Eso fue lo que el Padre a través de Cristo hizo en nuestras vidas. ¿Okay? Y ahí es donde vamos a entrar un poco a ver el bosquejo de lo que es en sí el libro de Efesios, en la epístola a los Efesios. Obviamente ya vimos los dibujitos estos y nos da, pero estoy seguro que ninguno se acuerda de nada de lo que dijo, porque vamos rápido, pero yo me voy a asegurar que se acuerden cuando terminemos. Entonces, el libro de Efesios lo vamos a dividir en dos partes. Contiene 6 capítulos, igual que Gálatas, que acabamos de terminar, pero Gálatas lo dividimos en 3 secciones, 2, 2 y 2. Este lo vamos a dividir en 2 secciones, cada uno de 3 capítulos. La primera sección es la sección sobre la doctrina. Esto es muy importante y vamos a hacer énfasis en esto de la doctrina, porque al igual que Gálatas, Efesios
son cartas, son epístolas dirigidas a la iglesia. ¿Okay? Contrario de los evangelios, por ejemplo. Y ahora igual voy a adentrarme un poco más allá más adelante. Porque lo que Pablo está diciendo en estas epístolas es doctrina para la iglesia. El misterio que Dios le reveló a Pablo. El misterio que hasta ese entonces nadie lo conocía, ni los ángeles del cielo sabían que Dios iba a iniciar una nueva dispensación. Termina la dispensación de la ley, que comenzó desde Moisés hasta Jesucristo. Con la muerte y resurrección de Jesucristo comienza una nueva dispensación que nadie sabía. Había sido un misterio. A pesar de que algunos de los profetas en el Antiguo Testamento mencionaban, dieron, como dicen en inglés, un hint, ¿no? de lo que iba a venir, nadie se lo esperaba. Y por eso la confusión. Por eso hasta el día de hoy, siglo XXI, todavía los judíos están confundidos y no entienden que lo que Dios había hecho con el pueblo judío terminó. La ley terminó. Cristo vino a cumplir la ley. La ley tenía el propósito de dejarnos saber de que nosotros no podemos cumplirla. Nosotros no podemos cumplir los requisitos de Dios, que son muy altos, extremadamente altos, son para una persona perfecta, y de esas no hay muchas. Es más, voy a decir uno, ¿sí? Y Él fue el que lo cumplió. Y al Él cumplirlo, está diciendo, yo lo cumplí por ustedes, ahora yo voy a convertirme en el sacrificio agradable a mi Padre, el único que Él va a aceptar en el nombre de ustedes. O sea, Él fue a hacer un mandado por nosotros. Él fue a hacer algo que nosotros no podíamos hacer. Y cuando lo hizo nos dice, ya está hecho. Y nos da la opción a cada uno de nosotros de recibirlo. Entonces, la doctrina en los primeros 3 capítulos nos la divide en nuestras posesiones en Cristo Jesús. Capítulo 1, los primeros 14 versículos. Las posesiones que hemos recibido de parte del Padre, de parte del Hijo y de parte del Espíritu Santo. Y hoy solamente vamos a cubrir la parte primera, la del Padre, versículos del 1 al 6. En las siguientes semanas vamos a continuar. Y yo sé que ustedes quieren que acabemos rápido, pero la idea no es acabar rápido, sino aprender, ¿cierto? La idea es aprender y conocer el por qué creemos lo que creemos. Luego, es una oración que hace Pablo por entendimiento. Ahora, mencionó en los dibujitos estos que vimos que esta primera porción es una poesía. Es cierto. Y eso lo único que hace es mostrarnos que los evangelios y lo que nosotros conocemos de Jesucristo no es de cientos de años después de la muerte y la resurrección. Son apenas quizás 15 años, 10 años después que ya la gente empezaba a hablar de esto y empezaron a escribirse y a mandarse cartas y a copiarlas. Y entonces había una poesía que era más bien un himno que cantaban los creyentes cuando se reunían en las casas, porque no había iglesias como las conocemos hoy. Se reunían en casas y parte del himno eran esos primeros 14 versículos. ¿Ok? Luego vamos a ver la oración que Pablo hace, versículos del 15 al 23, para que la iglesia pueda entender. Ahora es importante entender esto, que la iglesia está compuesta por gentiles y judíos, en su mayoría gentiles, porque el judío no pudo entender el concepto de terminarse la ley. Entonces, Pablo viene a enfocarse en doctrina, y eso en realidad prácticamente la mayoría de las cartas tienen que ver con eso, con doctrina. ¿Qué es lo que Cristo hizo? ¿Por qué lo hizo? Y luego, el tercer punto es nuestra posición.
Primero fue las posesiones, lo que tenemos en Cristo, luego nuestra posición en Cristo que mencioné en el capítulo 2, en la columna del otro lado, en la página anterior. Estamos resucitados en lugares celestiales, reconciliados, etc. Y por último, en el capítulo 3, hace otra oración. Primero es para que entiendan lo primero y segundo para que entiendan lo segundo. ¿Okay? Entonces, hace una oración por capacitación. Primero es oración por entendimiento, luego oración por capacitación, y la segunda sección de Efesios ya no es doctrina, sino deberes. Ok, ya sabemos esto. Ya sabemos que fue lo que Dios hizo por nosotros a través de Cristo en el poder del Espíritu Santo, y ahora qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y ahí es donde está el punto de la unidad que vimos también en el YouTube. Propósito, el andar en pureza, en amor, en luz, andar con cuidado, andar en armonía. Y ahí es donde viene a hablarnos acerca de las responsabilidades de esposos y esposas, hijos y padres, amos y siervos. Y por último, el andar en victoria, que obviamente tiene que ver con la armadura de Dios. ¿Okay? Esa es el bosquejo. Este es el bosquejo más metido, más detallado del capítulo 1. ¿Okay? Por si quieren tomarle foto para después copiarlo. Este es el capítulo 1. Y como les digo, hoy vamos a estar cubriendo nuestras posesiones en Cristo, el punto 1 del Padre, versículos del 1 al 6. Nos ha escogido, nos ha adoptado y nos ha aceptado. Voy a tratar de no cubrir mucho material para no confundirlos. Y yo sé que es mucho lo que hay que cubrir, pero pues no podemos cubrirlo todo en una sola reunión. Vimos que Éfeso está en Asia Menor. Ahí más o menos les hice un mapa con los lugares importantes, las dos flechas. La flecha de abajo muestra dónde está Jerusalén. Es necesario saber dónde está Jerusalén. Y la flecha de arriba donde está Éfeso, a donde escribió Pablo la carta. Luego hay otra, cada cuadrito menciona las ciudades importantes: Antioquía de Siria, Galacia, a donde escribió la carta a los Gálatas, Filipos, la carta que sigue, lo alcanza a los filipenses, Roma, etc. Entonces, más o menos para que tengamos idea de geográficamente qué fue lo que pasó. Esta ciudad de Éfeso fue la primera carta a la que Jesús le mandó, la primera iglesia a la que Jesús le mandó una carta. En Apocalipsis. La primera de las 7 cartas fue a Éfeso. Es esta misma Éfeso. Tristemente, dejaron su primer amor y tristemente el Señor quitó la lámpara. Y por eso hoy mi esposa y yo estuvimos en el 2013. No hay Éfeso, no hay sino ruinas. Ya no queda absolutamente nada como el Señor había prometido. ¿Qué más sabemos de Éfeso? Pablo estableció esta iglesia en su segundo viaje misionero. Estuvo ahí por más o menos 3 años. Estuvo haciendo un gran impacto. Tanto fue que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, toda esta se nos narra todo lo que sucedió, como los seguidores de Diana de los Efesios, esa diosa pagana, hubo tanto impacto cuando Pablo vino y predicó que la gente, los libros que tenían de brujería y todo eso, los tiraron y los quemaron, y que fue una cantidad increíble. ¿Qué más sabemos de todo esto? Esta fue una de las cartas que Pablo escribió desde la prisión, desde Roma, cuando fue llevado al final del libro de los Hechos. Pablo es llevado y se nos narra ese viaje en los capítulos del 21 al 26 del libro de los Hechos, que ya los estudiamos también. Y junto con
Filipenses, Colosenses, Filemón y segunda de Timoteo posiblemente son las cartas que escribió desde la prisión. O sea que esta es una de las cartas de cuando Pablo estaba prisionero en Roma. Esta es una carta universal. A pesar de que está escrita y dirigida a la iglesia en Éfeso, es una carta en donde no hay mucha instrucción. A pesar de que habla de doctrina, y la primera porción es doctrina, no hay mucha instrucción como en primera y segunda de Corintios, donde hay muchos problemas, donde hay necesidad de corregir. Aquí el mayor énfasis es en quiénes somos, nuestra identidad en Cristo, lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros. ¿Qué más les puedo contar de esto? No hay otra carta donde la doctrina de la iglesia y la vida cristiana práctica sea mayor que esta carta de los Efesios. Entonces aquí vamos a aprender mucho acerca de lo que es la iglesia y de cómo como iglesia nosotros debemos vivir nuestra vida cristiana. Fue escrita más o menos, hay diferentes versiones, entre el año 60 y el año 65 después de Cristo. Calculando que Jesucristo murió alrededor del 30, entonces no han pasado más de 30 años de la muerte de Cristo. Lo que es obvio que hay gente todavía viva. Es más, Pablo era uno de ellos, que estaba vivo cuando Jesús estuvo caminando en Jerusalén, en Judea, por el mar de Galilea. Entonces había mucha gente todavía viva. No es lo que algunos hacen creer que fue escrito, eso por allá cientos de años después de los hechos que pasaron. No. Es los testigos oculares estaban ahí. Entonces, es historia digna de creer, que podemos creer igual que con los evangelios. ¿Qué más les cuento yo? A ver. Bueno, sigamos acá. Entremos ya en la carta en sí. Capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículos 1 y 2. Aquí hay algo que es importante entender y que cuando estudiamos Gálatas pasé por encima sin dar mucho énfasis, pero ahora, debido a la importancia de Éfeso y el contexto de Éfeso, acordémonos que Gálatas el mayor problema era, ¿se acuerdan qué era? ¿Cuál era el problema en Gálatas? Querían volver a la ley. Los judaizantes querían volver a traer a los cristianos al judaísmo. Y esa es toda la pelea en Gálatas. Pero acá hay algo más importante, porque acá la instrucción a la iglesia, a nosotros, a ti y a mí, cómo debemos vivir nuestra vida. Entonces vamos a ver a este señor. ¿Cuántos de ustedes vieron la película? Pablo. Ok, ese es el actor. Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo defiende su apostolado a toda costa. ¿Qué quiere decir apóstol? Apóstol es el que viene enviado de Dios con un fin, con un propósito. En el caso de Pablo es establecer la iglesia a los gentiles. El apóstol tenía ciertos requisitos que lo vemos en Hechos, capítulo 1. Según Pedro, es más, vamos allá. Según Pedro, era necesario que el apóstol hubiera estado con Jesús desde su bautizo hasta su resurrección. Y es válido y es importante saber esto. Esto significa que hoy no hay apóstoles. O si no, serían muy viejos. Muy viejos. Entonces, el requisito era que hubieran estado con Jesús desde el bautismo de Jesús y
en su resurrección. ¿Por qué? Porque era importante que el apóstol diera testimonio, fuera un testigo presencial, un testigo ocular de la persona de Cristo, del Mesías. ¿Okay? Ahora, nos dice el doctor Lucas en Hechos 1 que cuando fue necesario reemplazar a Pablo, porque la escritura decía, y él alude a un salmo, que era necesario reemplazar al que se había perdido. ¿Cuál fue el que se perdió? Judas. Judas, que le pudo más el dinero, el deseo del dinero que otra cosa. Entonces, dice Pedro, antes de estar lleno del Espíritu, eso es importante notarlo, aún no había venido Pentecostés, ese era el capítulo 1, versículos 20, desde el versículo 15, si quieren cuando puedan leerlo, desde el versículo 15 en adelante, nos cuenta que Pedro que estaba sin hacer oficio, aburrido, esperando que llegara el día del Pentecostés, como el Señor les había dicho que estuvieran esperándolo. Él no sabía qué era lo que iban a esperar, él simplemente se fue de juicioso, de obediente a hacer lo que el Señor le había dicho. Ya había cometido muchos errores, ya había metido, ya saben qué, las de caminar en muchas ocasiones, dijo, no, ya ahora sí me quedo ahí quieto, mas sin embargo, yo personalmente creo que volvió a meterlas. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Pedro se apuró a hacer algo que, sin estar el Espíritu Santo guiándolo, porque Pentecostés no ha venido, se apresuró a buscar el reemplazo para Judas. Y dice el texto en el versículo 23, dice Hechos 1:23, y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. ¿Cuántos de ustedes han escuchado acerca del apóstol Matías? Ninguno. ¿Cuántos de ustedes han escuchado acerca del apóstol Pablo? Ok, ya saben para dónde voy, ¿no? Y orando, versículo 24, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. ¿De acuerdo a quién? A Pedro. A Pedro sin el Espíritu Santo, el mismo Pedro que lo había negado 3 veces, el mismo Pedro que lo único que hacía era meterlas de caminar cada paso que daba. Ahora quiso dárselas del más espiritual, el más líder, y convocó, y eran como 120 personas, nos dice el texto. Y dijo, vamos a tener que escoger al reemplazo. 25. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Pablo, la Biblia no nos dice, pero poniendo las piezas juntas, podemos estar casi seguro que Pablo estaba vivo y posiblemente presente cuando Jesús fue bautizado. Uno de los enemigos, uno de los fariseos, de los que andaban espiando ahí, ¿cómo era la cosa? ¿Cómo estaba el asunto con este nuevo? Y él también estaba cuando la resurrección. El texto, la Biblia no nos dice que estaba presente, pero lo que sí nos dice es de su conversión. Cuando iba persiguiendo a los cristianos y cayó y quedó ciego y el Señor le habló, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí tuvo su conversión. Quedó ciego y después Ananías y toda esa historia ustedes la conocen. Entonces, hay muchos, y yo me incluyo entre ellos, pero mucha gente que sabe mucho. Mucha gente que sabe, teólogos eruditos que dicen que la realidad es que Pablo debería haber sido ese apóstol número 12, el que reemplazó a Judas.
Pero Pedro, lleno de sí mismo, se adelantó a que viniera el Espíritu Santo y lo guiara, y entonces decidió por Matías, San Matías. Pero en realidad parece ser que ese puesto le perteneciera a Pablo, porque él es el que va a hacer la obra de apostolado. Es más, el resto, 2/3 partes del Nuevo Testamento, es Pablo quien los escribe. Es la historia de Pablo y luego el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles comienza con Pedro y después lo hacen a un lado a Pedro y viene entonces el ministerio de Pablo. Y podemos darnos cuenta que Pablo, a través de sus cartas, de sus epístolas, siempre enfatiza: Pablo, apóstol de Jesucristo, apóstol de Jesucristo. ¿Por qué es esto importante que él haga tanto énfasis en su apostolado? ¿Porque quiere sentirse orgulloso y que lo respeten y que le digan su majestad apóstol? No, por el mensaje que él trae. Él trae un mensaje de un apóstol. Entonces requiere que los que escuchan ese mensaje sepan que es un enviado de Dios y no simplemente alguien que se le dio la gana de venir a plantar iglesias y hacer esto. No, él insiste en su apostolado, tanto que en Romanos 1 dice Pablo, apóstol de Jesucristo, y en el libro de Romanos lo dice 3 veces. Corintios 1, y en Primera de Corintios lo dice 9 veces. Segunda de Corintios 1, y se dan cuenta que siempre es en el capítulo 1, versículo 1, de entrada hace énfasis: yo soy apóstol. Lo que yo vengo a decirles no lo digo por mí, me mandó Dios a decirlo. Por eso es el énfasis. Y en Segunda de Corintios 5 veces, Gálatas 1, 4 veces, Efesios 1, acá, 4 veces, Colosenses 1, una vez, Primera de Tesalonicenses 2:6, una vez, Primera de Timoteo 1, 2 veces, Segunda de Timoteo 1, 2 veces, Tito 1, una vez. Solamente a 2 epístolas no menciona él. Una es Filipenses y la otra es Segunda de Tesalonicenses. Filipenses porque es una carta de amor que le envía a esta gente que los ama. Y ya cuando llega... Y también a Filemón. En la carta a Filemón no dice que es apóstol. No me desvío, pero esa es una de las razones. ¿Okay? Entonces, es importante establecer esto. Pablo está estableciendo su apostolado. Yo vengo de parte de Dios. Así que pónganme atención. No lo digo yo, lo digo Pablo. Yo no soy apóstol. Yo soy maestro, tal vez. Bueno, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Esto es importante. Hay muchas personas, hay muchas iglesias que hacen a Pablo a un lado. Hacer a Pablo a un lado es hacer la voluntad de Dios a un lado. Porque a Pablo no lo puso ningún hombre. Y en Gálatas acabamos de estudiarlo. ¿Se acuerdan? Él hace tanto énfasis. Yo me junté con los apóstoles, con los grandes apóstoles. Estuve en Jerusalén y ninguno de ellos me mandó a mí. A mí el que me mandó fue el Señor. Lo vimos ya en Gálatas. Entonces, Pablo dice que él es apóstol porque esa es la voluntad de Dios, no de hombre. Y pasa algo interesante con respecto a los mensajes que encontramos en la Escritura. Uno es, los 3 personajes más importantes en el Nuevo Testamento. Obviamente Jesús es el más importante en el Antiguo y en el Nuevo y en todas partes. Pero Jesús es uno de esos personajes más importantes en el Nuevo Testamento. ¿Okay? El mensaje de Jesús, ¿a quién fue dirigido? A los judíos. A la mujer esta sirofenicia que le dice, mi hija está enferma, le dice, no está bien que le dé el pan de los hijos a los perritos. ¿De acuerdo?
mandó a los 70 ¿a dónde? A la casa de Israel. Dijo, no vayan en ninguna otra parte, sino solamente a la casa de Israel. El ministerio de Jesús estuvo centrado en el reino de Dios a los judíos. Luego, el otro personaje importante es Pedro. El ministerio de Pedro, ¿a quién estaba dirigido? A los judíos, pero primeramente a los judíos, porque Pedro es el apóstol de los judíos. Y en Hechos 10 nos encontramos con que Pedro introduce el evangelio, no porque él quiso, a los gentiles, en la casa de Cornelio. ¿Recuerdan? Cuando estaba en Jope, en la azotea, del hambre que tenía, veía visiones. Y una de esas visiones vio cómo se bajó un mantel con comida y la voz del Señor, come y mata y come. Señor, ¿cómo voy a comer si esto es impuro? No llames impuro a lo que yo he hecho puro, refiriéndose no a la comida, sino a los gentiles. Y fue Pedro, llevó el mensaje a Cornelio y él y su familia creyeron y recibieron al Señor. Pero el mensaje central de Pedro era a los judíos. Entonces Jesús predica a los judíos el reino de Dios. Ese es el tema de Jesús, el reino. El reino está cerca. Los hijos de Zebedeo quieren estar uno a la derecha y otro a la izquierda del reino. Él es el rey. Él predica el reino, el reino, el reino. Pedro predica a los gentiles y Pablo, ¿a quién le predica Pablo? A los gentiles. Entonces Pedro a los judíos, Pablo a los gentiles. Pablo siempre iba, primero entraba a la sinagoga. Es más, él dice en Romanos que si por él fuera, que el Señor le quite la salvación con tal de que sus hermanos, el pueblo judío, se salve. Él quería, obviamente, pero su apostolado fue directamente para los gentiles. Así que veamos entonces cuál fue el énfasis de estos mensajes. El énfasis del mensaje de Jesús y de Pedro, que iba dirigido a los judíos, es la persona de Jesucristo, el Mesías. Israel estuvo esperando el Mesías, el reino, el que iba a gobernar en el reino, que es el Mesías. Entonces el mensaje está centrado a Israel, a los judíos, y el tema central es el Mesías, la persona de Jesús. En cambio, el mensaje de Pablo a los gentiles, el centro del mensaje es la obra de Jesús. Obviamente lo introduce como el Mesías, pero el centro, el enfoque principal de lo que Pablo, de las cartas de Pablo, es lo que hizo Jesús. ¿Y por qué? ¿Por qué lo que hizo y no la persona de Jesús? Porque el gentil no le interesaba mucho saber quién era la genealogía de Jesús y quién había sido su padre y cómo había sido predestinado, no predestinado, sino anunciado en el Antiguo Testamento y cómo se cumple, profetizada la palabra que estaba buscando, y cómo se cumplen las profecías del Antiguo Testamento en Jesús y todo eso. O sea, para ellos es importante el personaje. Miren Mateo, el Evangelio de Mateo, ¿cómo comienza? En el capítulo 1. Esta es la genealogía de Jesús. Bum, 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 se va uno por uno. Entonces, el mensaje de Pablo era a los gentiles que ellos no podían ni entender ni les importaba nada de esto del Antiguo Testamento, de la religión judía y de todo lo que hacían allá. Le importaba era que ahora iba a venir el que iba a perdonar sus pecados e iba a abrir las puertas del cielo de la eternidad. ¿Okay? Bueno, entonces, noten la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios lo vamos a ver acá en este solo capítulo. No solamente que Pablo es apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, porque Dios quiso, porque Dios lo autorizó, porque fue el plan de Dios y Dios deseó hacerlo, sino que además el versículo 5, miren, leamos lo que dice el versículo 5, dice:
el amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Entonces, nos hizo hijos porque quiso. ¿Alguno merece ser hijo de Dios? Él quiso. Fue su voluntad, según el puro afecto, el puro gozo, su puro deseo. Me dice, en inglés dice, to the good pleasure of his will. Fue por el placer de Dios. Dios se plació en hacerte a ti y a mí hijos de él. Él quiso. ¿Y cómo se siente uno después de que ve esto? Como así de grande, ¿cierto? Señor, la escritura es el mejor minimizante de los seres humanos. Nos muestra verdaderamente lo que somos. ¿Qué más nos dice? Versículo 9. Leámoslo porque es importante. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué? Él nos hizo abundar en toda sabiduría e inteligencia, nos dice en el versículo 8, dándonos a conocer lo que Él quiere. Él nos está mostrando el corazón de Dios. A Dios le plació hacer lo que hizo. Fue por su voluntad, porque Él quiso, y ahora nos la está dando a nosotros a través del apóstol Pablo. Y miren lo que dice en el versículo 11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, está hablando en Jesús, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él nos escogió, Él nos sacó del fango cenagoso del infierno, nos rescata, nos hace hijos, nos adopta, nos da sabiduría y entendimiento para que podamos conocer sus planes, porque quiso. Porque nos ama tanto. Iba a decir una palabra, pero suena feo porque le dio la gana. Pero ya le dije, ya que... porque quiso, le plació. ¿Acaso Él no puede hacerlo? ¿No es el dueño de todo? ¡Wow! Eso a ti y a mí nos debe llevar a, como dije, a sentirnos pequeñitos y a verlo a Él grandotote y vivir vidas consagradas para Él. Por lo que Él ha hecho, por lo que Él hizo, está haciendo y va a hacer. Porque la obra no ha parado. No ha parado. Entonces, esa es la voluntad de el Señor. Nos dice Pablo, todavía estamos en el versículo 1, perdónenme. Apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿A quién le escribe? A los santos. Oh, no, ese no es. Los que entendieron ese son viejos. ¿Saben quién es el santo? Ok, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Ok, dejo esa imagen ahí por una razón. Porque si ustedes, como yo, venimos de la iglesia tradicional, de la iglesia católica, ¿cuántos venimos de la iglesia tradicional? Ok, para nosotros, esos son los santos. Hay que ponerle una veladora, hay que ponerle moneditas, hay que rezarle. ¿Okay? Y eso no es más que paganismo. Eso es paganismo. Eso es minimizar lo que acabamos de ver de Jesús. Y de Dios Padre lo que ha hecho por nosotros. Eso es pisotearlo y levantar a estos personajes. ¿Okay? Los santos en la iglesia tradicional, el santo es una persona que por lo mínimo tuvo que haber hecho 2 milagros. No sé si sabían eso. Para ser canonizado, tiene que haber hecho un milagro cuando estaba vivo y un milagro después de muerto. ¿Okay? Y eso entonces lo hacía santo. Y obviamente tomaba un lugar especial, un lugar único, ya se le hacía una estatuita, o se le tomaba una foto.
Se ponía en un lugar especial y la gente podía doblar rodilla delante de ellos y rendirle culto. Obviamente, vuelvo y digo, esto no es más que paganismo. Esto no es más que idolatría y es un culto a Satanás, que es el que últimamente hace todo esto. Entonces, ¿quiénes son los santos? I'm sorry, a lo mejor hay santos, no sé, yo no conozco el corazón de nadie, pero los verdaderos santos son esos, son esos. ¿Quiénes son los santos? Los que están en Cristo Jesús. ¿A qué se refiere en Cristo Jesús? Iglesia, ¿a qué se refiere en Cristo Jesús? Nos metemos dentro de Él y nos envolvemos con su... No. Es más fácil, nosotros los que somos parte del cuerpo. El cuerpo de Cristo. Nosotros no nos llamamos el cuerpo de Cristo. La iglesia. Si tú eres un creyente, eres parte del cuerpo de Cristo, entonces tú estás en Cristo Jesús. Esos son los santos. ¿Qué quiere decir la palabra santo? Apartado, separado, diseñado con un propósito para una función específica. Estos lentes son santos para mí. No, si fueran prescritos serían santos. No, estos son los de 99 Cent Store. Si fueran prescritos serían santos para mis ojos, porque pues es la fórmula y todo. Si agarran la idea, es hecho algo específico, con un propósito específico. Y nosotros tenemos un propósito específico. ¿Qué es cuál, iglesia? Más que eso. Amarlo a Él. Por ahí vamos. Adorarle sobre todas las cosas. Adorarle y servirle. Y eso incluye evangelizar, y eso incluye amarlo, y eso incluye venir a la iglesia, y eso incluye diezmar, y eso incluye servir, y todo lo demás. Nuestro propósito principal es adorarle a Él, amarle por sobre todas las cosas. Y Jesús lo dijo, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Esa es la razón por la que somos parte del cuerpo de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo y todavía estamos acá porque el Señor tiene una función, una razón, un propósito con cada uno de nosotros. No es venir a sentarnos cada 8 días y ocupar un lugar, sino estar sirviendo y trabajando y obrando para el Señor hasta que Él venga. Así que esos son los santos. Versículo 3, versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Démonos cuenta que los saludos de Él siempre son de la misma manera. Ya lo vimos cuando estudiamos Gálatas. No quiero sonar repetitivo, pero en caso de que ustedes no estuvieran aquí para Gálatas, entonces, gracia y paz siempre va en ese orden. Nunca dice paz y gracia. Y hay una razón, porque para que haya paz tiene primero que haber gracia. Entonces, gracia, la gracia de Dios, la gracia que nos salva, el regalo de Dios de hacernos adoptados, adeptos, aceptos en Él. Entonces, eso produce paz en nosotros. Paz, ¿qué tipo de paz? Paz y amor. Paz con Dios primeramente, paz con Dios, paz los unos con los otros y una paz que es indescriptible, la paz de Dios en nosotros. La paz de Dios en nuestros corazones que sobrepasa todo entendimiento, nos dice la Escritura. ¿Les ha pasado eso a alguno de ustedes? Que la gente le dice, oye, ¿por qué estás tan tranquilo? ¿Por qué estás tan tranquila? Si estás pasando por semejante situación tan difícil, ¿y por qué te veo tan tranquilo? Paz, porque la paz de Cristo habita en mi corazón. Porque Cristo reside en mí. Porque aunque esté pasando por este valle de sombra de muerte, Cristo va conmigo. Podría pasarlo solo, pero pero el Señor va conmigo. Versículo 3, ahora sí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre. Está dándole gracias, está exaltando su nombre. Bendito sea, Señor.
está bendiciendo su nombre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Quién nos bendijo? El Padre. ¿Se acuerdan que dijimos que eran tres? Las posesiones que tenemos en Él, por medio de Cristo, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu. Dijimos que hoy vamos a ver las del Padre. Entonces todo lo que les diga es el Padre. Ahí les dejo saber. Ok, para que sepan. Entonces, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Quién nos bendijo? Muy bien. Ustedes aprenden rápido. Con toda bendición espiritual. ¿Cuánta bendición espiritual? ¿Cuánto es toda? En el griego la palabra todo significa todo. Ese chiste más viejo. Entonces, toda la tenemos. Pero hay algo importante acá. En los lugares celestiales en Cristo. En los lugares celestiales. Entonces, Dios Padre, por medio de ese Hijo, nos bendijo con toda bendición. Toda es toda. Ya no hay más. Genia, tú lo dijiste, vas a sacar una A. Toda bendición espiritual en lugares celestiales. Hay una cita bíblica que es muy interesante, y la escuché hace poco al pastor y dije, se la voy a copiar porque va perfecto con este tema. Génesis 27. Tranquila, tú busca, yo hablo. En Génesis 27 sucede algo. Es una historia así medio como que, ¿cómo así? ¿Por qué pasó esto? Un señor llamado Isaac, que tuvo dos hijos. ¿Cómo se llamaban? Esaú y Jacob. ¿Ok? Y tenía una esposa que la amaba mucho, que se llamaba Rebeca. Entonces, Isaac ya estaba muy viejito. Estaba viejito, como... No. Estaba viejito. Dejémoslo así. Y lo veía ya, estaba ciego. Entonces, él tenía dos hijos. Uno de sus hijos, Esaú, era el quien él amaba más. ¿Por qué? Porque era machote. Era el cazador, era el que salía, era el fortachón, el alto, fornido, guapo, así más o menos. Y este hombre, cuando cazaba, preparaba unos guisos, unos deliciosos, como los que tú preparas, una cosa maravillosa, y se los llevaba al papá, y era el gozo de su padre. Entonces llegó un momento en que dijo, ya me voy a morir, ya se me están acabando los días, ya me voy a morir, así que voy a hacer lo que todo padre tiene que hacer con sus hijos, los voy a bendecir. El hermanito, el otro, Jacob, a él le gustaba cocinar, tejer, hacer crochet. A Jacob era el niño favorito de la mamá, y el otro era el machote que le gustaba la cacería, el favorito del papá. Pues cuando Isaac quiso bendecir a su hijo, ¿a cuál? Al favorito, que era a propósito, era el primogénito, a Esaú, entonces le dijo, hijo, te quiero bendecir. Entonces, ve y casa y me preparas el sancocho, era paisa. El sancocho que tanto me gusta a mí, quiero que me lo prepares y me lo traes, y cuando vengas te voy a bendecir. Y le dijo, listo, voy, y se fue. Pero adivinen quién estaba escuchando. Pasó por ahí así como que... se casó
casualidad escuchó esas cosas que las mujeres, en aquel entonces las mujeres hacían eso. Ya no. Entonces escuchó lo que el papá le dijo y le dijo a su hijo: ven, hijo, deja el crochet ahí y ven, hablamos. Necesito que tu papá te bendiga. Pero mamá, si yo soy lampiño y mi hermano es bien peludo y yo huelo bien a loción y ese huele a cabro muerto. Y la mamá dijo: yo conozco a tu papá, no te preocupes, yo me encargo. Pues ok. Entonces ve, trae el chivito ese que está allá, tráelo, y mientras que yo lo preparo, le quito el cuero y tú te lo pones. Y cuando vayas donde tu padre para que él te bendiga, entonces tú vas a tener que hablar como tu hermano, vas a hacer voz de hombre, y él obviamente va a querer tocarte, y entonces el cuero, la piel del chivito, parece cómo era peludo ese hombre. Y entonces así hicieron el plan, y entra Jacob a donde está su padre Isaac, le dice: padre, bendíceme. Y ok, ven, hijo, me trajiste la comida. Sí, le trajo el plato que le había hecho la mamá. Y yo empezó a: wow, está delicioso, pero ¿cómo fue tan rápido? Oh, es que Dios me bendijo, y saliendo aquí nomás encontré la casa, encontré el animal y se lo trajo y se lo puso y ok, voy a bendecirte. Y entonces dijo: ven, acércate, porque la voz, esa voz parece a la voz de Jacob. Hueles como a Esaú, porque tenía la ropa de Esaú, que olía, ya se imaginan, a cazador. Y entonces se le acercó y lo fue a bendecir y le dijo: acércate más, quiero tocarte. Y lo tocó y le sintió que era Esaú, y entonces lo bendijo. ¿Y qué pasa con esta historia? Ustedes dirán: ¿para qué me cuenta esto? Yo no sé. No, yo sí sé. Esta historia es simplemente algo maravilloso que ocurrió en el Antiguo Testamento, que uno dice: como tan raro esto, ¿por qué nos pone esto ahí? Esto es una sombra, es un tipo de lo que iba a venir. El Señor escucha la voz de Sara, pero toca la mano de Cristo, le toca la llaga y dice: es Cristo. Suena como a Sara, pero te voy a bendecir. Es la voz de Genia, pero toco la mano, es la mano de Cristo. Es la mano de Cristo, las llagas de Cristo. Y por eso es que hemos sido aceptos en el Señor. Por eso es que somos recibidos y somos bendecidos por el Señor. No porque Él no se ha dado cuenta, Él sabe, pero Él ve a Cristo, Él ve las llagas de Cristo. Y aunque sabe que eres tú, la sangre de Cristo te cubre tu pecado, tu maldad, te cubre todo a ti y a mí, y somos aceptos en el Señor. Quiero que vean por un momento, quiero que vean algo muy importante. ¿Cuál fue la bendición? Ojo, déjense las pongo. Esta fue la bendición que Isaac le iba a dar a Esaú, pero que se la dio fue a Jacob porque lo engañó. Miren lo que dice: se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y le dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y luego le dice en el versículo 28 y 29: Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. ¿Qué? O sea, que caiga mucha agua sobre tus terrenos, sobre tus sembrados, tus sembríos, y que te dé de la grosura de la tierra, que te den abundancia de trigo, abundancia de vino, de uvas, que te sirvan los pueblos y naciones y que se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Esa fue la bendición que recibió Jacob, que debería haber sido para el otro.
Déjame decirte una cosa, que la bendición que tú y yo recibimos es mucho más grande que esa bendición. Porque las bendiciones que el Señor nos dio fueron ¿cuántas? Todas. Para la tierra, para tener posesiones, para tener grosura, para tener ser reconocidos, ser aplaudidos, ser honrados. ¿Sí? ¿Sí? No, espirituales, en lugares celestiales. Mis hermanos, las bendiciones que nosotros recibimos no las podemos contar. Y no son para esta tierra, perecedero. Todo lo que hay acá es perecedero. Todo lo que Dios le dio a Israel, porque Jacob es Israel, es perecedero. Por eso Pablo ve a los gentiles y anúnciales que la bendición mía es una bendición espiritual, que no tiene fin, que no tiene límites, porque es toda bendición, no en lugares terrenales, sino en lugares espirituales. Yo no sé cuántos de ustedes vienen de o han escuchado a estos pastores de la prosperidad, pero todo lo que ofrecen ellos es eso. Y ahí caen el hombre natural en su deseo en su avaricia, y decimos en mi país, en su angurria, por deseo de cosas materiales. Eso es lo que quieren, bendiciones materiales. Pero ahora les voy a mostrar algo que quizás los va a llevar a ustedes a pensar en otras cosas más importantes que las bendiciones materiales. Por ahora, vamos al versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces volvamos acá un segundo. Noten lo que dice. Bendito que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. Entonces, Él nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo, según nos escogió. Nos había escogido. Él nos escogió. En Él, en Jesucristo. Antes de que soplara y hiciera el mundo. Antes de que hablara y dijera, hágase la luz, hágase la tierra. Él ya te había escogido a ti. Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Una vez más, santos, separados, apartados. La mano es la de Jesús, sin mancha. Es tu voz, eres tú y Él sabe, pero es Cristo quien está ahí representándote. Entonces no hay mancha. El amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Por qué adoptados? Porque Dios solamente tiene un hijo natural, Jesucristo. El resto fuimos adoptados. Juan 1:12. A los que creen y le reciben, el Señor les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Wow. Hermanos, aquí podríamos quedarnos, pero no se preocupen que no nos vamos a quedar, pero podríamos quedarnos mucho tiempo expandiendo en esta poesía, en este himno, porque está lleno de toda cosa buena. Les dije que ahorita vamos a hablar de la bendición, ¿cierto? Todavía no. Quiero tocar un punto muy importante. Este señor se llamaba Juan Calvino. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de Juan Calvino? Ok. ¿Quiénes han escuchado acerca de los Calvinistas? Ok, de los fundamentalistas. De la teología fundamentalista. Ok. Juan Calvino era un señor francés, teólogo. Bueno, es una historia larga, no importa. El caso es que junto con Martín Lutero comenzaron la reforma de la iglesia. Y por eso hoy en día a las personas que siguen de cerca a Calvino se le llaman the Reformed, la iglesia reformada. ¿Okay? Este señor Calvino
como cualquier otra persona, estudiando la palabra, llegó a concluir 5 cosas con respecto a la salvación. ¿Ok? Estas son las 5 cosas que él determinó. Los que hablan inglés posiblemente van a escuchar la palabra tulip, como el tulipán, T-U-L-I-P. Tulip es las, ¿cómo se dice? De cada letra. Acróstico, gracias. Pero obviamente en español no sale tulip. Pero ellos dicen que, bueno, y antes de entrar ahí, déjame decirle que hay muchas iglesias de sana doctrina que siguen a Calvino. ¿Okay? Bueno, nombres hay muchos. El caso es que ellos insisten en que, primero que todo, lo que le llaman la depravación total. El hombre está totalmente depravado y no puede elegir por sí mismo, porque su mente está tan depravada que cuando ve algo bueno no lo puede reconocer. ¿Okay? Obviamente, yo estoy en total desacuerdo, porque el Señor nos dio una conciencia, gracias. Nos dio una conciencia y esa conciencia nos muestra lo que es bueno y lo que es malo. ¿Okay? Entonces no hay depravación total. Sí, estamos perdidos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Somos pecadores y no hacemos nada, nos vamos al infierno. Pero no quiere decir que sea total depravación. ¿Okay? Segundo, habla de elección incondicional. Y aquí era donde quería llegar. Porque dice que Dios, según nos escogió. El calvinismo dice, como tú eres tan cerrado y tan perverso y tan malo, Dios te escogió. Sí, no, sí. Ok, sí. Acá a la humanidad desde antes del comienzo escogió a quienes se iban a salvar. Ok. Entonces, esa es la elección incondicional. La expiación ilimitada. La expiación limitada dice, a ti te dije que sí, ¿cierto? A ti que sí. Cristo murió por ustedes dos. A ti te dije que sí o no. No, Cristo no murió por ustedes. Sí, Cristo sí murió por ti. ¿Cómo ven esa? Pregúntenle a John MacArthur. Él cree eso. ¿Ok? Y muchísimos más. Gracia irresistible. La gracia irresistible quiere decir esto: como tú eres tan malo y tan perverso y no entiendes nada, no puedes discernir entre el bien y el mal, entonces a los que Dios les dijo sí, les dio su gracia, y ellos no la pueden resistir. Ellos no pueden resistir la gracia de Dios para que sean salvos. ¿Cuántos de ustedes están todavía así? Esta clase me fascina. Ustedes son mis mejores estudiantes que he tenido en toda la vida, porque ustedes están pensando. El quinto, perseverancia de los santos. Pero como a ella desde el principio de la eternidad Dios la escogió, entonces no puede ella hacer absolutamente nada más que recibir la gracia de Dios y permanecer hasta la eternidad. Ok, 5 puntos del calvinismo. Calvary Chapel no creemos ninguno de los 5 puntos. O sea, la iglesia tradicional de Calvary Chapel. Pastor Chuck Smith y todos los que hemos ido de ahí. Bueno, yo no creo obviamente en ninguno de los 5 puntos del calvinismo, porque cuando dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, eso no quiere decir que pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, o que deshojando margaritas. No, Dios, que todo lo sabe. Ustedes saben que hay cosas que Dios no puede hacer. Una de ellas Dios no puede aprender porque Él todo lo sabe. Entonces, como Él todo lo sabe, que tú le ibas a escoger, y 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 tú le ibas a escoger, la Escritura nos dice que Él simplemente nos escogió.
¿Por qué? Hay una palabrita muy importante, esta. Libre albedrío. Todos tenemos libre albedrío. Porque si no tuviéramos libertad de escoger, seríamos robots. No habría amor. Es más, el mero principio, y esto lo he dicho como 16 veces a ustedes, 17 va con esta, el mero hecho de que exista amor, tiene que haber libertad. ¿Cierto? Sí. Para que yo ame a alguien, tengo que ser libre yo de amar a alguien y esa persona libre de dejarse amar. De lo contrario, no hay amor. Yo he tratado tantas veces, traté antes de cuando estaba soltero. Traté de amar. No decía que me meto en un lío. Entonces, miren, se lo pongo ahí para que se den cuenta. Okay. Libre albedrío, todos tenemos libertad de escoger. Dios nos escogió, sí, porque Él sabía, Él ya había visto en el túnel del tiempo, esa es una película, ¿se acuerdan? En el túnel del tiempo vio que nosotros lo íbamos a escoger a Él por nuestra libertad, por nuestro libre albedrío. Y no solamente eso, por eso nos predestinó. Pero el calvinismo dice, no, Dios te escogió y al haberte escogido, ya desde anticipación sabía que tú ibas a ser salvo, en esa cajita ibas a estar. Y de ahí no ibas a salir, no podías elegirte tú, Dios te escogió a ti, Dios te eligió a ti. ¡Qué locura! Y la gran mayoría de iglesias, bueno, todas las iglesias fundamentalistas, pero muchas iglesias son fundamentalistas. La solución es esta: Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Entonces Él sabía que nosotros lo íbamos a escoger a Él y Él no lo rechazó. Entonces estamos predestinados, destinados con anterioridad, porque Él, como conocía que íbamos a aceptarlo, si nosotros lo aceptamos, si Él nos rechaza, no habría predestinación. Nuestro destino no había sido predicho, preestablecido. ¿Sí? ¿Por ahí? Bueno, entonces tenemos libre albedrío. Y ahora sí, sigamos al versículo 6, que es el versículo con que terminamos hoy, casi que a tiempo. El versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, mire, veámoslo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, del Padre, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque quiso, para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza, para que nosotros alabemos la gloria de la gracia de Dios. Tú vas por el camino correcto. Y eres la más nueva. No, tienes razón. Con la cual nos hizo aceptos en el amado. Pero tú, ese era el punto. Ese es el punto. Mire. No digas que no. Bendición, besos, gracia. ¿Cuántos de ustedes quisieran recibir bendición de Dios? Levanten la mano. Ok. ¿Cuántos de ustedes prefieren gracia? ¿Cierto? Venga, les explico por qué. Por esta razón. La bendición es una recompensa. La bendición se gana, se obtiene mediante la justicia. No puede uno ser malvado o pecador para recibir bendición de Dios. Está determinada por el libre albedrío, o sea, mi comportamiento. Yo decido si soy bueno o malo y entonces decido si recibo la bendición o no. Y es producto de las obras. Ahora otra vez, ¿cuántos quieren recibir bendición?
Ya poquito levanté. Gracia. Ok, la gracia es un regalo y por consiguiente es gratuito y por consiguiente es inmerecido. La gracia no se gana, se acepta. La gracia se obtiene mediante la humildad, la bendición se obtiene mediante la justicia. La bendición no puede ser para un malvado o pecador. La gracia es para malvados y pecadores. Está determinada por el libre albedrío. En cambio, la gracia siempre ha existido. Y es producto de las obras. La gracia es producto del amor de Dios. Entonces, esto es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Por su gracia, ha querido bendecirnos con toda bendición, ¿qué? Con toda bendición, ¿qué? Espiritual. ¿En dónde? En lugares celestiales, por su gracia. Miren, bendiciones del Padre por estar en Cristo. Con esto resumimos los 6 versículos que cubrimos. Bendiciones del Padre en Cristo. Primero, entonces, nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. ¿Qué nos define? Ya no nos define quiénes somos en la sociedad, en el mundo. Nos define, versículos 3 y 4, que fuimos escogidos. ¿Para qué? Para ser santos y sin mancha, dedicados a Él, a servicio de Él. ¿Cuándo? Desde siempre. Él ya nos tenía en mente, Él sabía de nosotros, no nos les habíamos perdido. Versículos 5 y 6, fuimos adoptados. ¿Por qué? Porque quiso, por su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria y de su gracia. De su gracia. Y fuimos aceptados. Y pregunto yo, ¿así como somos? Sí, así como somos, porque no podíamos ser de otra manera. Era imposible ser de otra manera. Quiero invitarlos a que inclinen su rostro y vamos a venir delante del Señor y a darle las gracias de todo corazón. Padre, aquí estamos, Señor, porque tú nos has traído desde antes que pusieras la fundación del universo. Tú ya nos conocías, sabías el día de nuestro nacimiento, el día de nuestro nuevo nacimiento. Sabías y conocías este momento en donde íbamos a estar conociendo más de ti, más de tu gracia, más de tu amor, más de tu misericordia. Y tú sabes, Señor, el día en que tienes preparado para que nosotros vayamos a presentarnos, a presentar el informe delante de ti. Mientras tanto, Padre, aquí estamos, rendidos delante de ti, para honrarte, para servirte, para vivir vidas santas, santos consagrados delante de ti, para la gloria y para la honra de tu nombre. Si alguno de ustedes quiere darle gracias, bien puedas.